Bueno, nos reunimos nuevamente con una charla. En esta charla vamos a ver síndrome de distrés respiratorio agudo. Bueno, tenemos la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica por un daño alvéolo capilar y bueno, hablamos de un cuadro clínico grave, potencialmente letal, una mortalidad del 30 al 50%. Bueno, hablando de la fisiopatología, es un daño epitelial y endotelial alveolar. Hay un aumento de la permeabilidad capilar. Se presenta un edema alveolar que no es cardiogénico, no es por una insuficiencia cardiológica. Hay una disminución de la compliance y una alteración en el intercambio gaseoso. Criterios que nos van a estar hablando de este diagnóstico es inicio en la primera semana del evento clínico. Vamos a evidenciar opacidades bilaterales tanto en las radiografías de tórax como en la tomo, no explicable por un edema cardiogénico, por una insuficiencia cardíaca y paciente con hipoxemia. Como etiologías frecuentes tenemos los cuadros de sepsis grave, neumonía, inhalación de tóxicos, pancreatitis, trauma, politraumatismo, transfusiones masivas. Con respecto a la clínica tenemos disnea de inicio agudo, hipoxemia refractaria, taquipnea, taquicardia, uso de músculos accesorios, confusión, fatiga. Estos son algunos de los síntomas que podemos encontrar en un paciente con distrés respiratorio. Bueno, frente a la clínica recién nombrada del paciente con esas características, el diagnóstico lo hacemos frente a la gasometría, obteniendo una hipoxemia severa, la radiografía la tomo con infiltrados difusos bilaterales y en el ecocardiograma lo hacemos a fin de descartar que esta causa del edema alveolar sea de causa cardiogénica. Bueno, con respecto al tratamiento, obviamente que son pacientes para cuidados intensivos, con un trabajo continuo, asegurar la oxigenación del paciente con CPAP o ventilación mecánica, manejo de la causa subyacente. Si el cuadro es un cuadro infeccioso, bueno, comenzar con antibióticos específicos para la patología de base y eventualmente el prono del paciente. Bien, dentro de también los cuadros respiratorios tenemos la telectasia. Cuando nos referimos a telectasia, hablamos de un colapso total o parcial de una de las zonas pulmonares, ¿sí? Generalmente se puede dar en pacientes posoperatorios, en pacientes con EPOC, con poca movilidad, y obviamente que esto puede predisponer a infecciones. Bueno, con respecto a la fisiopatología, hablamos de una disminución o una ausencia de la ventilación alveolar, producto de la retención de secreciones o de una compresión extrínseca externa y la reabsorción del aire atrapado genera un colapso. Bien, entonces los tipos pueden ser obstructiva por un tapón mucoso o cuerpo extraño, en forma comprensiva extrínsecamente por un derrame pleural o masa tumoral, por deficiencia del surfactante que va a ser adhesiva. Ahí estamos hablando en el síndrome de distrés respiratorio del neonato también. Y cicatrizar por algún cuadro de fibrosis. Bueno, cuando hablamos de la clínica, la disnea de leve a moderada, depende del grado de compromiso que tenga, el dolor torácico, obviamente la hipoxemia por la disminución de este intercambio gaseoso que se va a producir y la disminución de los ruidos respiratorios, el murmullo vesicular disminuido en el área comprometida
y fiebre si estamos hablando de una causa infecciosa. Bien, como tratamiento sumamente importante la fisioterapia respiratoria, los broncodilatadores, la aspiración de esas secreciones para permitir la eliminación de las secreciones, y si estamos hablando de una causa subyacente como hablábamos previamente, un derrame pleural, eventualmente el drenaje de este derrame pleural, analgesia, si estamos hablando de algún tumor, una broncoscopía, digamos, todo lo que tratemos a la causa subyacente de lo que esté ocasionando esto. Bueno, tromboembolismo pulmonar, también se lo vamos a ver con las siglas de TEP. Cuando hablamos de TEP, hablamos de una obstrucción a nivel de las arterias por un trombo. Tiene una alta tasa de mortalidad si no se diagnostica precozmente, y esto es parte del espectro de la enfermedad tromboembólica venosa. Bien, la fisiopatología generalmente es el trombo venoso profundo de algún miembro inferior que migra la circulación pulmonar. Esta obstrucción del flujo hace que haya un aumento en la presión pulmonar y una disminución en la perfusión, es decir, hay una alteración entre la ventilación y la perfusión, que va a generar obviamente una hipoxemia. Bien, cuando hablamos de factores de riesgo para el TEP, tenemos que tener en cuenta la inmovilidad del paciente, pacientes que estén en reposo, que tengan estadías largas de reposo, cirugías recientes, sobre todo las traumatológicas, antecedentes de trauma, una neoplasia, anticonceptivos hormonales, embarazo, trombofilias, antecedentes personales de TEP o trombosis venosa profunda. En el costado, bueno, vemos algunos de los factores de riesgo, y en la imagen de abajo vemos cuando hablamos de una trombosis venosa profunda. Vamos a ver, para llegar al diagnóstico, observamos la diferencia entre los diámetros de los miembros inferiores. Esto ya evaluando el paciente y observando esta diferencia en principio de la circunferencia de los miembros inferiores más una disnea, tenemos que descartar que el paciente no esté haciendo un TEP. En la clínica de un paciente con TEP hablamos de una disnea súbita, un dolor torácico pleurítico, tos acompañado de hemoptisis, que es la expectoración sanguinolienta, digamos, posterior a un acceso de tos, la taquipnea, la taquicardia. Si nosotros hablamos de un TEP masivo y el compromiso es superior, podemos hablar de un paciente con hipotensión, con un cuadro sincopal, un paciente en shock. Bien, para el diagnóstico, en principio con la escala de Wells, son criterios bueno, de factores predisponentes que van a ir sumando para llegar al diagnóstico. El dímero D, ecografía de miembros inferiores. Si nosotros tenemos una sospecha de una trombosis venosa profunda, como vimos recién en la foto anteriormente, esa alteración, esa diferencia entre la circunferencia de ambos miembros inferiores, realizaríamos un ecodoppler en miembros inferiores para evaluar la trombosis venosa profunda asociada, un ecocardiograma, y la TAC con protocolo para TEP es el gold estándar para el diagnóstico. Bueno, en el tratamiento se va a hacer la anticoagulación inmediata, principio con heparina de bajo peso molecular, para llevar al paciente a rangos de anticoagulación. Posteriormente
se va, se hace, se hace el paso para la anticoagulación vía oral. En el caso que sea un TEP masivo, se puede realizar la trombólisis. En caso que sea necesario también el filtro de la vena cava inferior. Obviamente oxigenoterapia, soporte hemodinámico en el caso de ser necesario. Siendo el TEP una complicación que puede comprometer la vida del paciente, debemos hacer hincapié en la prevención, profilaxis en pacientes hospitalizados o que están en reposo en estadías largas con riesgo para TEP, las medidas preventivas de la heparinas de bajo peso molecular, medidas de compresión, movilización precoz del paciente. Todas estas medidas van a ayudar a prevenir la formación de trombos. Bueno, llegamos al fin de la charla. Gracias por la atención. Seguimos en la próxima.